Vamos a seguir con el tema del lado oscuro de los hombres de Dios. Vamos a seguir con este tema. Y les hago un pequeño recuento. En días anteriores estuvimos hablando de que cada uno de nosotros tiene un lado oscuro. Cada uno de nosotros tiene una parte que avergüenza al reino de los cielos. Es una parte que muchas veces nos cuesta trabajo reconocer, admitir y exponer a la luz. Pero cada uno de nosotros, aunque tiene un lado oscuro, cada uno puede llevarlo al Señor. Cada uno puede decirle a Dios: Señor, este es mi lado oscuro. En días anteriores yo les estaba diciendo, y quiero partir desde aquí, que realmente he aprendido que ser cristiano no es una religión, ser cristiano es comunión. No se trata de aparentar. La religión no salva a nadie. La religión se hizo para agradar a los hombres. La persona religiosa normalmente es una persona que todo lo que hace lo hace para que los demás lo vean, los demás lo aplaudan, los demás lo ovacionen, y esto es ser religioso. Pero ser cristiano no tiene nada que ver con una religión. Ser cristiano tiene que ver con comunión. ¿Con quién soy yo cuando nadie me ve? Cuando nadie está ahí presente, ¿quién soy yo? ¿Cómo realmente me comporto? Cuando el jefe no está, rindo igual, soy tan buen trabajador que cuando él me ve. ¿Cómo se portan los cristianos cuando el pastor no está? ¿Cómo se portan los hijos cuando los padres no están? Ser cristiano es eso, saber de que por encima de lo que piense mi pastor, de lo que piense mi papá, lo que piense mi jefe, me tiene que importar lo que piense Dios de mí. Y precisamente de eso vamos a seguir hablando en esta hora de la mañana. Les hablé de algunos errores que cometieron hombres de Dios, por ejemplo el rey David. David no solo adulteró con Betsabé, sino que también mandó a hacer un censo que Dios no le había mandado a hacer, y ese censo le costó la vida a 60,000 personas. También David va donde un sacerdote llamado Ahimelech, y al comerse unos panes, que eran los panes de la proposición, David hace que luego venga Saúl y mate a unos monjes que estaban allí con Ahimelech, a unos sacerdotes que estaban allí. David cometió muchos errores, pero David tenía algo muy bueno, y es que David no le ocultó a Dios nunca su pecado cuando fue confrontado. David, siempre que era confrontado, iba corriendo a Dios, no se alejó de Dios, no quiso huir de Dios. En ese orden de ideas también te estuve hablando acerca de Noé, el pecado de Noé. No te lo voy a hablar con detalle hoy porque vamos a seguir avanzando. Pero Noé, imagínese usted este cuadro. Dios acaba de terminar con toda la humanidad. Dios, cansado del pecado de la gente, Dios acaba con la humanidad y deja solo a Noé, a su esposa, a sus hijos con sus mujeres. Así que Dios le ha dicho a Noé: de ustedes voy a hacer una nueva población mundial. Pero Noé comete un error. Noé planta una viña, y una viña se demora aproximadamente unos 5 años en crecer. Planta esa viña y después de 5 años más o menos Noé se embriaga. ¿A quién se le ocurre emborracharse después de que ha visto que Dios acabó con la tierra? Pero Noé comete este error. Y este error obviamente trae unas consecuencias sobre su hijo, aquel hijo que descubre la desnudez de su padre llamado Cam, y sobre su descendencia llamada Canaán. Noé labra la tierra, planta una viña y comete un error y se embriaga, se emborracha. Cuando nosotros sabemos lo que la Biblia dice, que no debemos embriagarnos con vino, no debemos consumir licor hasta emborracharnos. Eso es clara la palabra. ¿Cuántos cristianos aún todavía luchan con el tema del licor? ¿Cuántos cristianos en su casa, cuando nadie los ve, toman trago, consumen licor? Ese es su lado oscuro, el lado que todavía la luz de Cristo no ha llegado hasta allá. Pero también quiero hablarte en esta hora de un hombre llamado Abraham. Abraham es un hombre que tengo mucho respeto hacia él, y todo lo que quiero mencionarte aquí acerca de la vida de Abraham lo voy a hacer con todo respeto, sin ánimo de juzgar, porque Dios no nos puso en esta tierra a juzgar a nadie. El único juez justo es Él. Y la historia de Abraham comienza en Génesis capítulo 15, y quiero que usted me acompañe. Vamos a ver este tema. Vuelvo y digo, no lo voy a enseñar con afanes, es un tema que quiero irlo desarrollando poco a poco,
que tuvimos la oportunidad de darlo en la iglesia, de darlo bien dado, de darlo en un campamento que tuvimos. Y la Biblia habla acerca de Abraham. Y Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que le va a dar un hijo. Recuerde que Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, de su parentela, que lo va a bendecir. Retrocedamos por favor hasta Génesis capítulo 12. Pero 12:1 dice, pero Jehová Dios había dicho a Abraham, en ese momento solo se llamaba Abraham y no Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Lo primero que Dios le dice que será una nación grande, y al decirle que le iba a dar una nación grande, es que le iba a dar descendencia. En este momento, cuando Dios saca a Abraham, Abraham ya era un hombre maduro, no era un jovencito, ya era un hombre de muchos años. Y precisamente Dios comienza a cumplirle la promesa a Abraham, comienza a prosperarlo. Aquí Dios le había dicho que sería grande y que engrandecería su nombre y que sería una gran bendición para Abraham todo lo que Dios le iba a dar. Y luego encontramos en Génesis capítulo 13, versículo 2, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. ¿Qué estaba diciendo la Biblia? Que Abraham, Dios lo había prosperado. Era un hombre riquísimo. Y no es el tema de hoy, pero las riquezas no significan que vengan a destruir tu vida. La riqueza no es ni buena ni mala, sino el uso que se le da a la riqueza y el amor al dinero lo que determinará si la riqueza es buena o mala. Y aquí vemos un hombre que es totalmente de Dios, pero que también era rico. Y dice la Biblia que era rico en ganado, era rico en plata y era rico en oro. Pero Abraham tenía un anhelo en su corazón. ¿Cuál era el anhelo de su corazón? No era ser rico, sino era ser padre. Ahora acompáñeme por favor a Génesis capítulo 15 y vamos a ver qué ocurre aquí. Aquí Abraham llega a una conclusión. En el versículo 3, Abraham está hablando con Dios y le dice a Dios, mira que no me has dado prole o descendencia. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, él estaba muy preocupado porque, listo, Dios había cumplido una parte de su promesa, lo había engrandecido, lo había hecho rico, pero le faltaba lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Un hijo. Así que él le dice a Dios, Dios, ¿quién será mi heredero? Un damaseno, hijo heredado de los esclavos, será mi heredero, uno nacido en mi casa. Y Dios le dice, no, yo te daré un hijo. Y le dice Dios en el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Él estaba dentro de su carpa y le muestra los cielos y le dice, y cuenta las estrellas. O sea, una tarea imposible. ¿Quién puede contar las estrellas? Nadie. Ni siquiera los grandes telescopios que hay en este momento en satélites han podido ver ni siquiera un 10% del universo. Y Dios le dice, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Biblia? Que Abraham creyó a Dios. Pero aquí vamos a encontrar una contradicción en cuanto a creer en Abraham. Vimos en días pasados como un atributo de Moisés es que la Biblia dijo que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. No había otro hombre como Moisés, pero a pesar de que Moisés era un hombre manso, tenía un lado oscuro, la ira. Y es bastante contradictorio cómo una persona mansa puede tener ira. Por eso, téngale miedo, si se puede decir así, a las personas tranquilas, porque cuando esa gente explota, hermano, qué peligro. Ahora, Abraham tenía fe para creerle a Dios, pero vamos a ver que el lado oscuro de Abraham es que Abraham pecó por falta de fe. ¿Sabe? Abraham le había creído a Dios, pero los años comenzaron a pasar. Y es lo que nos ocurre tal vez a nosotros cuando nosotros no vemos la respuesta inmediata de parte del Señor. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, Abraham en ese momento era un hombre de edad avanzada. Era un hombre de edad avanzada.
Y Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Pero ¿sabe qué pasa? Comienzan a correr el tiempo. Y pasan aproximadamente 10 años y nada que nacía ese hijo. Y Abraham había recibido una palabra 10 años atrás y no veía el hijo por ningún lado. Así que Abraham peca, y el lado oscuro de Abraham es que Abraham, después de ser el padre de la fe y después de creerle a Dios una palabra, al ver que los años han transcurrido, Abraham toma una pésima decisión, y es tratar de ayudarle a Dios. Tratar de ayudarle a Dios es lo peor que nosotros podemos hacer en un momento de crisis, en un momento donde no vemos la respuesta, en un momento donde Dios tarda. Tratar de ayudarle a Dios, lo único que podrá ocasionar son problemas. Tal vez tú estás soltero, estás soltera hoy, y le has pedido a Dios que te dé tu pareja, una persona formada, una persona con carácter, una persona que ama a Dios, una persona con ministerio, una persona madura, pero no ha llegado. Y entonces en esa desesperación tratas de ayudarle a Dios, y tal vez mucha gente se ha metido con la persona incorrecta por medio de la desesperación, movidos porque no ven la respuesta del Señor. Cuando nosotros tratamos de meter nuestra mano, la mano humana siempre dañará los propósitos divinos. Así que Abraham no era un joven, Abraham era un viejo. Y Abraham recibe una palabra siendo viejo y camina en pos de esa palabra, pero más o menos transcurridos unos 10 años, Abraham incumple ese pacto que había hecho con Dios de fe. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Abraham se acuesta con otra mujer que no es su mujer, tratando así de ayudarle a Dios. Eso lo va a encontrar usted en Génesis, capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, es la que incita a Abraham. No le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, le echa la culpa a Dios. Te ruego pues, te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Abraham, ni corto ni perezoso, cuando su mujer le dice que se acueste con otra mujer egipcia y más joven, Abraham se olvida de aquella promesa que Dios años atrás le había hecho. Abraham no retuvo su fe en ese momento. Ese era su lado oscuro. Ese es el lado oscuro que todos tenemos, porque ninguno de nosotros puede decir que no le ha ocurrido lo que le ocurrió a Abraham. Ninguno de nosotros podrá decir que siempre ha tenido fe, porque quiero decirle, hermano, que a veces cuando la respuesta no llega, que a veces cuando la crisis se alarga, que a veces cuando el problema sigue estando allí, cuando la enfermedad toca la puerta, cuando viene el divorcio, cuando viene la división en tu hogar, cuando la situación pasa de castaño a oscuro, muchos de nosotros, y yo debo incluirme allí, la fe nos falta. La fe nos falta. Y esto fue precisamente lo que le ocurrió a Abraham. Recuerde que cuando Pedro iba a ser zarandeado por Satanás, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero el Señor le dice a Pedro, pero yo he orado por ti, Pedro. No he orado para que no te zarandee, no he orado para que no venga la prueba, no he orado para que no venga la crisis, he orado para que tu fe no te falte. Así que a Abraham la fe le faltó. Aquel que conocemos como el padre de la fe, aquel que caminó como viendo al invisible, aquel que salió de su tierra porque Dios le dio una palabra, en este momento de su vida a Abraham le faltó la fe. Y sabe, Abraham pecó de incredulidad. Yo puedo ser creyente y yo puedo creerle a Dios, pero también puede haber en mi corazón incredulidad. Y Abraham no tenía problema en creerle a Dios en cuanto a que Dios lo iba a prosperar. No tuvo problema en eso y caminó y Dios lo prosperó y lo hizo riquísimo. Pero en cuanto a tener un hijo, Abraham era incrédulo. Ese era su lado oscuro. Y dice el versículo 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. ¿Cuántos años habían pasado? 10. Desde que Dios le había dicho, sal de tu tienda y cuenta las estrellas de los cielos. ¿Sabe por qué Dios a veces se demora en nuestro tiempo? Porque Dios tiene su propio tiempo para hacer las cosas. Hay un tiempo del hombre, el Cronos, hay un tiempo de Dios, el Kairos.
Y Dios promete en nuestro tiempo, en el Cronos, pero Dios cumple en su tiempo, en el Kairos. Y habían pasado 10 años, dice la Biblia, 10 años. Y a Abraham a los 10 años su fe le faltó. El lado oscuro de este hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Abraham se acuesta con esta mujer. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, dice, y la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué sucedió aquí? La sierva, cuando ya se vio embarazada, comenzó a mirar mal a su señora, a menospreciarla, porque sabía que ella tenía en su vientre un hijo que Sara todavía no le había podido dar a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Dios tuvo que volver a enderezar a Abraham. Dios tuvo que volver a meter a Abraham en el camino. Cuando nació Ismael, ya tenía muchos años y Ismael se volvió un muchacho consentido, pero ese no era el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Así que Dios tiene que volverle a decir a Abraham: Abraham, te voy a dar un hijo, pero ese hijo te lo voy a dar con Sara. No te lo voy a dar con otra mujer, te lo voy a dar con Sara. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 18. Entonces Dios está hablando con Abraham en el versículo 10 y le dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: porque se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, le dice Dios. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Qué le dijo Dios? Vas a tener un hijo con tu anciana mujer. Sara estaba oyendo lo que Dios le estaba diciendo a Abraham y se reía, y se reía. ¿Cómo yo podré tener un hijo ya siendo vieja? Y eso nos ha pasado tal vez a todos. Cuando Dios nos ha prometido algo y ya el tiempo pasó, ya las posibilidades humanas se agotaron. Cuando Lázaro muere y el Señor Jesús va y habla con Marta y con María, y luego va a la tumba y él pide que corran la piedra porque va a orar por Lázaro, Marta, llena de incredulidad, le dice al Señor: Señor, ¿para qué vas a mover la piedra? ¿No ves que hiede ya? Y luego le recuerda y le dice, como toda mujer le saca en cara, le dice: hace 4 días lleva muerto ya, hiede, está podrido. Eso es un reproche de la incredulidad hacia el Señor. O sea, humanamente, en el pensamiento, en la razón de Marta, ya no había nada que hacer. Yo me imagino que cuando recién Lázaro fallece y todavía estaba tibio su cuerpo, yo me imagino que la mente de Marta y de María decía: ¿dónde está el Señor? Si Él aparece, todavía puede resucitarlo porque todavía está tibio. Pero cuando comenzaron a pasar los minutos y comenzaron a pasar las horas, la mente y la incredulidad comenzó a decirles: ya no hay nada que hacer. Pero sin embargo ellas tenían esperanza. Las primeras horas, cuando llegó el rigor mortis, cuando el cuerpo se puso morado, ellas todavía decían: todavía creemos que el Señor puede aparecer y algo puede ocurrir. Pero el Señor, como le dijo a Abraham, en el tiempo establecido apareceré y te daré un hijo. Y en el tiempo establecido por él apareció para resucitar a Lázaro. ¿Sabe que Marta, cuando el Señor le dijo que corrieran la piedra, le dijo: Señor, ya no hay nada que hacer, hiede ya? A lo cual el Señor Jesús le contestó, y esto es lo que yo quiero decirte hoy: tal vez tu problema hoy aparentemente ya está pasado de tiempo, ya no hay nada que hacer humanamente, ya te sientes como Sara, que recibe la palabra con burla. Dios, ¿cómo me va a dar un hijo si soy vieja, si soy anciana? Y ella también dice: y mi esposo también ya está viejo.
a Dios cómo se le ocurre tener que nos va a dar un hijo. Pero te voy a dar la palabra que el Señor le dijo a Marta, le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Que si crees verás la gloria de Dios. Marta estaba llena de incredulidad. Abraham estaba lleno de incredulidad. Y Abraham peca y Dios vuelve y lo endereza y le dice: no, Abraham, así no era. Yo no te dije que era con una sierva, yo te dije que era con tu mujer. Este era el lado oscuro de Abraham. Abraham, a pesar de que tenía fe para algunas cosas, para otras no tenía fe. Y yo quiero decirle que esta palabra me la dio Dios a mi vida. Porque cuando yo no tenía hijos, un día Dios me dio una palabra a través de un tío mío. Me hizo una llamada, un tío creyente. Me llamó y me dijo: mira, ¿sabes qué me manda a decirte el Señor? Y tengo pena de decírtelo porque nosotros a ese tío nos lo habíamos ganado para Cristo. Y ese tío me dice: Dios, orando por nuestra familia, me dice: tú eres un incrédulo porque tú no le has creído a Dios que ese hijo que vas a tener no le va a faltar nada. Porque en mi corazón yo no le creía eso a Dios. Yo le dije: ¿cómo así? Sí, Dios me dijo eso. Tú no le has querido creer a Dios. Tú le crees para otras cosas, pero para esto no le has querido creer. Y el Señor te dice: eres un incrédulo. Y sabe, eso partió mi corazón. Y yo le dije: Señor, perdóname, he sido un incrédulo. Yo sí puedo creer para otros, para que tú hagas milagros en otros, sanes en otros, prosperes a otros. Pero en mi vida hay cosas que yo no he podido creer todavía. Y me sentí como ese Abraham. Sabe que cuando yo ya comencé a caminar en fe y a creer la palabra, me encontré con un tropiezo, con un obstáculo. Mi esposa no podía tener hijos, pero yo entendí algo: Dios me lo dijo que me daría un hijo si creía, y no me importa si mi esposa no podría tener hijos. Yo creo la palabra, porque si creo, veré la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios, Gianmarco, mi hijo, tiene 2 años y medio en este momento. Eso le ocurrió a Abraham. Pasaron los años y nada ocurría en él, nada pasaba en él. Él hacía la tarea con Sara, él tenía intimidad con su esposa, pero Sara seguía siendo estéril. Pero Dios se aparece de nuevo y le dice a ellos, lo acabo de leer en Génesis capítulo 11, versículo 10, le dijo: según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, le recuerda que era con ella, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba detrás de la puerta de la tienda, en el tiempo de la vida. Y Dios le recuerda eso. Y luego le dice en el versículo 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El padre de la fe tenía un lado oscuro: la incredulidad. ¿Sabe que nosotros podemos ser creyentes incrédulos? Y es contradictorio. Podemos ir a la iglesia, pero podemos ser como Tomás. Tomás vio los milagros del Señor. Tomás vio resurrecciones. Tomás vio leprosos ser limpios, paralíticos caminar, ciegos ver. Pero cuando a Tomás le dicen: el maestro ha resucitado, Tomás dijo: si no metiere mi mano en su costado y mi dedo en su llaga, en su mano, no creeré. No creeré. Y Jesús luego se le aparece y le dice: Tomás, ven, mete tu dedo y cree. Y él dice: Señor, Dios mío, creo. Y le dice: Tomás, por cuanto has visto, has creído. Pero el Señor dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. El padre de la fe le faltó fe. Sin embargo, Dios que es fiel, Dios que es bueno, Dios que no nos abandona a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestro corazón desagradecido, a pesar de nuestros errores, dice que Dios le cumplió lo que había prometido, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Génesis capítulo 21. Dice la palabra del Señor así. ¿Sabe algo? Abraham tenía 85 años cuando Dios le había prometido un hijo. ¿Y sabe cuántos años pasaron? Pasaron 25 años hasta que Abraham pudo tener entre sus brazos al bebé. ¿Sabe por qué? Porque Abraham, en esos 25 años de espera, a los 10 años cometió un error: tratar de ayudarle a Dios
teniendo a Ismael. ¿Qué causó este error? Que los procesos de Dios en la vida de Abraham se alargaran. Cuando yo meto mi mano, lo único que hago es retrasar, lo único que hago es estancar, lo único que hago es dañar. Dios le había dicho: te daré prole, te daré descendencia, 25 años atrás. Génesis capítulo 21 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. El lado oscuro del hombre de Dios. Todos nosotros tenemos un lado oscuro. Todos nosotros. ¿Sabe? Yo le quiero contar esto. Isaías era un profeta. ¿Qué es un profeta? Es un hombre que usa Dios para hablarle a la gente. Pero cuando la gloria de Dios viene al templo, Isaías escribe esto. Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, está hablando Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La gloria de Dios desciende en el templo. E Isaías dice: me morí, porque soy hombre inmundo de labios y habito en un pueblo inmundo también de labios. ¿Cuál era el lado oscuro del profeta? Su boca. Un lado oscuro. ¿Sabe? Cada hombre de Dios tenía su lado oscuro. Elías era un hombre de fuego. Era un hombre que oraba y caía fuego. Sin embargo, Santiago capítulo 5, versículo 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Elías era perfecto? No. ¿Abraham era perfecto? Tampoco. ¿David? Menos. ¿Moisés? Tampoco. Moisés fue homicida, iracundo. Noé, hablemos de Noé, menos, se emborrachó. Hablemos de pronto de Salomón. No, Salomón recibió sabiduría, pero tenía un problema serio con las mujeres. ¿Qué hombre de la Biblia fue perfecto? Solo el Señor Jesús. De resto, ningún hombre, ninguno, todos necesitaron lo que se llama la gracia de Dios. Y yo quiero decirte hoy, yo no vengo a hacer apología al pecado, no, hay que esforzarnos por cambiar, hay que esforzarnos por la santidad, hay que esforzarnos por agradar a Dios. Eso lo tenemos que tener claro, hermano. Eso ni siquiera deberíamos de predicarlo. Un cristiano mínimo tiene que buscar la santidad. Pero lo que yo te quiero decir es que ese lado oscuro que tú y yo tenemos, se lo tenemos que sacar a la luz al Señor. Porque tarde o temprano lo que ocultamos nos podrá avergonzar. Tarde o temprano ese lado oscuro retrasará los procesos en tu vida. Tarde o temprano ese lado oscuro te pasará la cuenta de cobro. Te lo voy a decir así. David, sus mayores errores fueron la carnalidad. Fue un hombre a veces carnal, la laxivia, tema de la mujer, la autosuficiencia cuando el censo. Pero ¿sabe? Cuando David, su lado oscuro le cogió ventaja, su reino se vino a pique. Fue perseguido por su propio hijo Absalón. Tuvo que huir varias veces para no ser asesinado. Tuvo que ver con sus propios ojos cómo sus hijos pagaban las consecuencias de sus errores. ¿Sabe? Moisés fue un hombre iracundo, lleno de ira a pesar de que era manso. Y su ira no lo dejó entrar a la tierra prometida.
Noé fue un hombre que se embriagó en un exceso de confianza. Él pensó, ya Dios acabó con la humanidad, no me va a acabar a mí. Pero su error le costó la maldición a su hijo Cam y a sus descendientes, a Canaán. Abraham, su falta de fe le llevó a acostarse con otra mujer que no era su mujer, y desde ahí nacieron los ismaelitas, que hasta el día de hoy son todos los árabes que no son judíos, que quieren destruir a los judíos, porque el odio de los árabes hacia los judíos viene desde Ismael, por el odio de Ismael hacia Isaac. Isaías le faltaba consagrar sus labios. Pedro era un hombre que había recibido revelación, pero tenía un lado oscuro, era miedoso, todavía era mentiroso, le faltaba todavía creer a Dios. Elías se esconde en una cueva, se deprime, tenía un lado oscuro de depresión. Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, tenía su lado oscuro, y ese lado oscuro hizo que Dios tuviera que llevárselo mejor antes de que él siguiera en el ministerio en la tierra. Y así sucesivamente. Yo te voy a ir hablando de los errores de los hombres, no para justificar nuestro pecado, sino para entender que ese lado oscuro hay que sacarlo a la luz. Mientras tú no saques el lado oscuro a la luz, ese lado oscuro estará todavía dominando tu vida. Y ese lado oscuro podrá destruir el propósito de Dios y tu llamado. Padre, te doy gracias. Yo quiero bendecirte, sello esta palabra con la sangre de Cristo. Y hoy, Señor, te pido que me ayudes a traer a la luz de Cristo mis tinieblas, mi oscuridad, mi maldad. Así como dijo David en el Salmo 51, reconozco, Señor, mi iniquidad, reconozco mi rebelión y mi pecado. Reconozco, Señor, que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado por ti, Señor. Hoy yo te doy gracias y pongo delante de ti, Señor, ese lado oscuro de mi vida. Ese lado que no me gusta, ese lado que me avergüenza, ese lado que no me deja avanzar, ese lado, Señor, que a veces me frena y me roba bendiciones. Hoy lo pongo a la luz de Cristo para que la luz resplandezca, Señor, y tú sanes mi oscuridad. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.